entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Perseguido voy, maldiciones no me afectan porque yo sé a quién voy. Un gozo fuerte soy, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y estando tribulado pero nunca derrotado, y perseguido hoy, maldiciones no me afectan porque yo sé a quién voy. Gozo fuerte soy, aunque triste la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire y con el deseo de alabar a Dios, de glorificar su nombre, de darle gracias por la vida y gracias porque en este tiempo, dice este canto, cambiaré mi dolor, mi enfermedad y mi tristeza, cambiaré por el gozo del Señor. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra de parte de Dios, pero este es el tiempo de cambios. Y este cántico dice, cambiaré mi tristeza, mi enfermedad, mi dolor por el gozo del Señor. Así que si nosotros queremos salir de ese atajo, si nosotros queremos salir de esa cárcel de enfermedad, de tristeza, de dolor, es tiempo de cambiar. Solamente los que se acercan a Jesucristo tienen esa oportunidad de cambiar para bien, porque ese es el plan de Dios. No es venir a hacernos de algún grupo, de alguna secta o de una religión, es de cambiar. Entonces este cántico dice, cambiaré mi dolor, la tristeza y mi enfermedad, los cambiaré por el gozo del Señor. Es tiempo de que nosotros tengamos ese gozo que el Señor nos está ofreciendo. Y vamos a ver en esta noche en el libro de Isaías 35:10. Los redimidos de Jehová. Cuando usted es redimido, cuando usted cree en Jesucristo, camina con Él, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Los redimidos de Jehová volverán en este tiempo. Volverán, dice, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. El fin de que los que estaban esparcidos, de los que estaban realmente con tristeza y con dolor, es necesario a veces que pasemos por estos procesos de dolor, de sufrimiento, para que nos volvamos a Dios, porque aquí dice que los redimidos volverán y vendrán. La palabra es volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Dios quiere darle a la iglesia, a su pueblo, gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Dios quiere hacer este cambio en los seres humanos, de que huya la tristeza, el gemido, que huya el dolor, y Dios quiere cambiar todas estas cosas a los redimidos, a los que hemos sido hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Somos los redimidos,
somos los que Dios quiere hacer un cambio, y ese cambio es, como dice este canto, cambiaré mi dolor, cambiaré mi enfermedad, cambiaré mi tristeza por el gozo del Señor. Dios está diciendo en este versículo a los redimidos de Jehová, al pueblo de Dios, volverán. Yo te digo hoy día, volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Esto lo ha dicho el Señor. Mucha gente se ha extraviado de camino, conociendo el camino del Señor, pero lo importante es que Dios dice que volverán y vendrán, nuevamente volverán al camino, volverán a hacer el cambio, ahora sí, cambio perpetuo, que es el cambio del dolor, de la tristeza, que huirán de nosotros, y el gemido por el gozo del Señor. Cuando el gozo del Señor ministra nuestras vidas, entonces realmente nosotros comenzamos a vivir en el gozo del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 31, también nos habla en el 11, dice, porque Jehová redimió, hablando de redimidos, sanados, salvados, restaurados, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Esto es lo que Dios hace en cada uno de nosotros cuando aceptamos el evangelio de la cruz, cuando aceptamos el evangelio que en la cruz del Calvario Jesucristo nos redimió. ¿Qué fue? Nos compró, nos quiere dar una nueva vida de gozo, el gozo del Señor. Entonces dice, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios te puede librar, no importa la grandeza de la deuda, no importa la grandeza de la enfermedad, no importa el diagnóstico médico que te hayan dicho que tal vez tienes horas de vida. No importa, porque cuando Dios te redime, Él es más fuerte que cualquiera que te anuncia o cualquiera que te esté dando profecía de que vas a morir, porque yo te quiero decir que el más fuerte es Dios. Y dice el verso 12, y vendrán con gritos de gozo. ¿Cómo va a volver los redimidos? Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, a las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Por eso es que este cántico dice, cambiaré. Usted tiene que hacer un cambio. Cambie su dolor por el gozo del Señor. Cambie su enfermedad por la paz que Dios da. Cambie por el gozo del Señor. Cambie por el gozo su dolor. Hoy día es tiempo de cambio. Entonces aquí este libro de Isaías nos habla mucho, porque Jehová redimió. Redimir es comprar, es atraer, es descubrirlo. Dice, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios quiere redimirnos en este tiempo de la mano de los que son más fuertes que nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer, cambiar el dolor, enfermedad, tristeza, agobiamiento, solo por el gozo del Señor. ¿Cuántos los que creen pueden hacerlo hoy mismo? Vamos al libro de Mateo 25, 14, y aquí vamos a detenernos un poco para mirar toda esta parábola, porque esta es una parábola en la cual Jesucristo, como el autor principal, nos da claves que a veces no las entendemos, pero que si nos detenemos y tenemos paciencia, podremos entender lo que realmente es el gozo del Señor que Dios quiere dar. Él quiere cambiar nuestra tristeza, nuestra angustia, toda por el gozo del Señor. Y vamos a decir, porque el reino de los cielos, hay un reino en los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hay un reino de Dios, pero ¿cómo lo compara Dios? Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es comparado con un hombre que tiene bienes de esta tierra, que tiene ganado, que tiene ovejas, que tiene cabras, que tiene gallinas, bueno, en fin. Así compara Dios el reino de los cielos. Es alguien que tiene algo. Este hombre que tiene, así es, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tenía muchos bienes este hombre, le dejó encargado a sus siervos. ¿Por qué sus siervos? A los que trabajan con él, a los de confianza, a los que tal vez le ayudaron a levantar sus bienes, pero él tiene la necesidad de irse lejos.
le es necesario ausentarse y no puede dejarle a un conocido, les deja a sus siervos, les entregó los bienes que él poseía. Así es el reino de Dios, dice. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, hablando de un hombre de aquí de la tierra, quiere decir que a uno le dejó 5 talentos, le dejó 5 virtudes, le dejó mayor responsabilidad. Ese que tenía 5 era el que iba a estar más arriba gobernando, porque mayor responsabilidad le dio 5 talentos. Y dice que al otro le dio 2 talentos según su capacidad, y luego se fue lejos. Así es el reino de Dios, igualito a un hacendado, un empresario que entrega su empresa, que entrega su hacienda a los siervos, a los que trabajan, pero a unos les deja mayor responsabilidad que a otros. ¿Por qué se le da mayor responsabilidad? Porque hemos aprendido a ser fieles, porque hemos aprendido a ser honestos, porque hemos aprendido a ser honrados. Entonces ese hacendado, ese empresario, confía más en que el que le ha visto mayores virtudes. Pero hay algo que al otro le deja 2, porque realmente solo 2 avanza la capacidad de tener él. Y es ahí cuando nosotros realmente tenemos que darnos cuenta, porque a veces criticamos y decimos ¿por qué al fulano? Pero Dios, él terminó diciendo que ¿acaso yo no puedo hacer con lo que es mío como yo quiera? Fue una de las respuestas que le dio, porque habiendo 3 aquí en este ejemplo, a uno le dejó 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Pero vea lo que dice, según su capacidad. Tú tienes que capacitarte. Es necesario que nos capacitemos para que Dios nos dé talentos, para que Dios nos dé responsabilidades, para que podamos administrar su casa, su iglesia, para que podamos en estos tiempos llevar adelante el propósito. Si Dios no te ha encargado algo aún, es porque tu capacidad todavía es mediocre, pero Dios quiere entregarte algo. Y dice en el verso 16, y el que había recibido 5 talentos, 5 responsabilidades, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo al que se le dio mayor responsabilidad? Duplicó. Ya no tenía 5, ahora eran 10. Si le dejó, imagínese, 100 vacas, él las duplicó, tenía 200. Él negoció con el talento, porque los talentos no son para tenerlos guardados. Los talentos no es para decir yo tengo tal ministerio, sé hacer algo, es para reproducirlo. Entonces este fue y hizo negocio. ¿Por qué le había dado Dios de acuerdo a la capacidad? Porque Dios no se equivoca. Sabía que a este hombre, si le daban 5 talentos, él los podía reproducir. Él podía duplicarlo. Ese es el plan de Dios. Dios te regala a ti una salvación. Dios te regala la entrada al reino de Dios, pero tú tienes que duplicar, tú tienes que multiplicarte, tú tienes que extenderte en otros. ¿Cómo en otros? A través de que tú cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida, la gente comenzará a creer en Dios a través de ti. Y dice en el verso 17, y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, el uno tenía mayor responsabilidad, el que le dio 5 ganó otros 5, y el que le dio 2, que también tenía capacidad, ganó otros 2. Todos 2 duplicaron lo que Dios les había entregado. Verso 18, pero hay un tercero. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, Dios compara los talentos con dinero, porque dice que el otro recibió 1 y este fue y escondió. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos regala a nosotros la salvación? Nos da una sanidad, hace un milagro en nosotros, vamos y nos escondemos y a nadie le decimos lo que Dios ha hecho. No tratamos de ganar otros talentos, no tratamos de decir el Señor me sanó de tal enfermedad, de tal crisis, y hoy día puedo decir que he duplicado mi talento. Dios quiere que usted duplique su talento, que lo cientuplique, que al 100 por 1 podamos nosotros dar. Entonces aquí dice que ese que recibió 1 no
Si recibió uno es porque no era muy capaz, no estaba capacitado. Dios le dio de acuerdo a su capacidad. Como este no era capacitado, fue y excavó y escondió en la tierra su talento. El cristiano que no habla de lo que ha recibido de Dios tiene oculto el talento. Y es por eso que nosotros no podemos extendernos. Estamos ahí, solo yo voy a la iglesia, solo yo soy cristiano, y eso no lo quiere Dios. Porque aquí vamos a ver al término de la lectura qué pasó, la diferencia entre el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía 1. Verso 19. Y después de mucho tiempo, usted sabe que el dueño de la hacienda, de la empresa, viene a hacer cuentas de lo que ha producido su empresa. O sea, Dios nos dice que el reino de los cielos es igualito a un hombre que yéndose lejos, dice, entregó a su siervo sus bienes. Así igual es el reino. Entonces el reino de Dios es algo que tiene que reproducir. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sabía usted que Dios viene a arreglar cuentas con lo que usted ha hecho? ¿Sabía que esto no es de perfilarse como el que yo sé más, como el que yo quedo bien en todo lugar? Esto es asunto de nosotros multiplicar los talentos. Vino a hacer cuentas, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Aquí vemos que él se duplicó, dice, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Tengo los 5 que me diste y tengo 5 talentos ganados. ¿Cuánto usted ha ganado? Usted no nació para ser perdedor. Usted nació para ser un triunfador, para ser un ganador. Dios nunca ha perdido una batalla y Él quiere tener hijos ganadores. Se le dejó 5 talentos y Él los duplicó. Eso es lo que Dios quiere que haga usted y que haga yo. No podemos quedarnos callados con los milagros, con las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si usted estuvo aprendiendo, capacitándose en cualquier lugar del mundo, fue instruyéndose, fue despojándose, quitándose las amarras, quitándose las maldiciones, para que usted sea capaz de reproducirse en otros. Y dice en el verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, ven, bien, buen siervo y fiel. Era un buen trabajador, era un buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros nos reproducimos, cuando nosotros trabajamos para Dios, cuando hacemos algo para Dios, el Señor tiene una palabra para ti y esa palabra es para ti. Ven, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Dice, buen siervo, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Entonces estamos hablando que esta alabanza dice, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los cambiaré por el gozo del Señor. Ven, le dice Dios, entra en el gozo de tu Señor. Y dice el verso 22, y llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ella. El de 5 ha duplicado, el de 2 ha duplicado. Y en el 23 su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. El Señor nos ofrece gozo. Pero tenemos que multiplicarnos, tenemos que duplicarlo, tenemos que sumar y multiplicar. En el reino de Dios no hay resta, ni tampoco debe haber división, que es lo que más se manifiesta. Dios te manda a ti y a mí que nos multipliquemos. ¿Por qué? Porque después de que nosotros nos dupliquemos, entreguemos, y así igualito es el reino. Si a usted le dejaron 100 vacas, después de mucho tiempo, lo mínimo que deben haber son 200 vacas. Pero ¿por qué nosotros no hacemos multiplicar el reino de Dios? ¿Por qué no tratamos de multiplicarnos? Dice,
Y su señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, te pondré sobre mucho, te pondré, entra en el gozo. O sea, Dios nos pone sobre mucho. Si yo califico, si yo cumplo, si yo hago bien lo que el Señor me mandó, a decir, tengo que esperar que eso se me duplique de parte de Dios. Verso 23. Pero llegando también el que había recibido un talento. Recuerden que uno solo recibió un talento. Yo creo, por lo dice la Biblia, era de poca capacidad. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Este no era fiel ni en lo mucho ni en lo poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Yo quiero decirle que esos que se jactan de conocer a Dios son los que menos los conocen. Señor, te conocía que eres hombre duro, no lo conocía. Dice que ciegas donde no sembraste, o sea, el Señor era ladrón porque recogía donde no tenía, según para él, porque ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Qué es lo que hay más hoy día? Gente con miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, a que tienes lo que es tuyo. Escondió el talento. Así nosotros tenemos el talento. Dios nos dio salvación y no podemos decir Dios me salvó, Dios me sanó, porque tenemos el talento escondido. Yo sabía que tú eres hombre duro, hombre malo. ¿Cómo le va a decir a Dios? Yo no sé si usted también estará pensando que Dios es malo, porque usted no puede reproducirse en otro, o porque usted no puede recibir la bendición. No la recibimos es porque no tratamos de duplicarlo. Tratamos de multiplicarlo. Y dice que tuvo miedo y fue y escondió el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sería justo devolverle a Dios lo que solo me dio? ¿No sería necesario que nosotros devolvamos un poco más de lo que Dios nos ha dado? Verso 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Cuando usted no se reproduce en alguien, es malo y negligente. Yo no sé en qué iglesia, no sé en qué Dios ha creído, pero si usted ha creído en Jesucristo, no debe usted llegarle esta palabra, que Dios le diga: siervo malo y negligente. Sabías que es ciego, sabías que yo ciego, sabías que yo paso lista, sabías que yo vengo a hacer cuenta. Lo que le sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías, le dice. Y por tanto yo te digo a ti que escuchas esta palabra, tú debes hacer. Por tanto debes haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. A Dios no le agrada que usted le devuelva pan por pan. Si le dio un pan, usted tiene que reproducirlo. A Jesucristo, cuando le dieron los 5 panes, dio de comer a más de 20,000 personas con 5 panes. Que Jesucristo quiere que se multiplique, porque en las manos de Dios lo poco es mucho, y en las manos del hombre lo mucho es poco. Así que cuando usted lo entierra, usted es siervo malo y negligente, según la palabra de Dios. Dios quiere que ese talento que usted le ha dado, usted lo reproduzca en otro. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que Dios también está interesado en que usted gane, en que usted trabaje, en que usted se reproduzca. Dios no está contento con aquellos que no se reproducen. Porque mire que el que tenía 5 devuelve 10, le dice: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuándo es fiel usted? Cuando reproduce lo que Dios le ha dado. Póngase a imaginarse y a pensar qué le ha dado Dios. Tal vez le ha dado dinero a usted. Usted debe también invertir en la obra de Dios. Tal vez le ha dado una sanidad a usted. Debe compartir a las personas su testimonio cada vez y cuando que encuentre a alguien y decirle lo que Dios ha hecho. Eso es fidelidad. Es hablar de los hechos de Dios. Y dice el 28: quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos.
Esto es para lo que la mente humana dice, no hay que darle al que menos tiene, pero Dios dice lo contrario. Y usted debe aprender lo que la Biblia dice, no lo que la gente dice. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué es que hoy día se persigue a gente que tiene muchas almas, tiene una situación económica solvente, porque tiene mucho? Pero Dios dice, quítale al que no tiene y dale al que tiene. ¿Por qué se puede ir usted contra la palabra? Porque el humanismo, los seres humanos dicen, no, el que tiene que dé al más pobre. La Biblia no dice eso, porque por negligente muchas veces no tenemos. Esto no quiere decir que no extendamos la mano para ayudar a alguien, pero Dios le dice que al que no tiene, por negligente, le quite el talento. Ni siquiera el que Dios le dio a Dios te lo quita todo. Lo que es de él no se lo puede dar a un negligente, a un vago. Porque, dice el 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. Porque es que Dios les resta, les quita a estas personas por negligentes, por ociosos, por infieles. Dios quiere que tú y yo seamos fieles, que nos reproduzcamos en otros, que nos dupliquemos, que nos multipliquemos, porque ahí entrarás en el gozo del Señor. Y al siervo inútil, al que no había reproducido, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé si usted quiere ir a ese lugar del lloro y del crujir de dientes, solamente por usted estarse rebelando contra la autoridad, rebelándose contra la palabra de Dios, rebelándose contra Dios mismo y declarando, profetizando malas profecías sobre su vida de que usted no puede reproducirse. Así Sara se rió algún día, pero Dios le dio el hijo. Tuvo que Zacarías quedarse ciego, sin habla algún tiempo, por haberse dudado de lo que el ángel le decía, que dentro de un año iba a tener un hijo. Dios también te dice a ti en estos tiempos, si tú te pones y te depositas en las manos de Dios, crees que el llamado te lo ha hecho Dios, tú también puedes reproducirte, tú también puedes duplicarte, tú también puedes multiplicarte y tú también puedes hacer que el gozo del Señor venga sobre ti, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y vamos a terminar en Juan 16. Juan 16 y el versículo 20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Porque hay gente que al no entender o pasar procesos en la vida llora y se lamenta. Y el mundo se alegrará cuando usted sufre. Por eso es que yo no sufro, yo me gozo todos los días. Aún en los momentos difíciles he aprendido a darle gloria a Dios. El mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dios nos promete que si nosotros estamos haciendo lo que Dios dice, nuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, toda mujer que da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí compara que la mujer también cuando está embarazada hasta el momento del alumbramiento, hasta el momento del parto, de que viene una nueva vida, ha llegado su hora, tiene dolores, pero después de que ha dado a luz, después de que tú tengas hijos, después de que haya nacido, la angustia se quita por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Asimismo es el gozo del Señor. Cuando tú salvas a alguien en la tierra, la luz de Cristo llega, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué es lo que nos ofrece Dios? Que nadie nos podrá quitar nuestro gozo. Si tú estás triste, tú has tenido tribulación, hoy día es tiempo de que comiences a declarar en tu casa, en tu lugar, en tu oficina, en tu empresa y digas: yo cambio mi dolor por el gozo del Señor. Yo cambio mi tristeza por el gozo del Señor. Yo cambio mi situación por el gozo del Señor. Yo alabo a Dios porque de Él viene el gozo del Señor. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi enfermedad y mi tristeza
por el gozo del Señor. Si tú crees a esta palabra, tú crees que la palabra de Dios es fiel y verdadera, comienza a repetir hasta que el gozo del Señor caiga sobre tu vida y realmente tú hayas cambiado todo dolor y toda tristeza por el gozo del Señor, y seamos una familia, la familia de Dios, que siempre nos vas a encontrar gozosos en el Señor. Que Dios te bendiga.